Frederica Mayol, en el umbral de su cabaña, en la Sierra de los Picos de Europa, se quedó petrificada. La taza de cerámica con su café mañanero se le escurrió de sus manos agarrotadas por el frío y se hizo añicos en la madera helada de la terraza. El sonido que rasgó el aire de diciembre no era humano, pero contenía la inconfundible angustia de una pena maternal. No era el aullido de un animal salvaje, era un llanto. La pastora alemana, con unos ojos que contenían demasiada comprensión y dolor, miró a Frederica mientras acurrucaba a su cachorro inmóvil contra el viento gélido de la sierra. El cuerpo corpulento de Rubí se sacudía con sollozos que parecieron hacer eco en los 79 años de pérdidas de Frederica. 3 guerras, 4 funerales y ahora esto. Las manos curtidas de Frederica temblaron mientras los recuerdos del funeral de su propio hijo, la víspera de Navidad, se apoderaban de ella. Los paralelismos eran imposibles de ignorar, insoportables de ver. «Dios mío», susurró ella. Su aliento formó cristales de hielo en el aire helado. No en Nochebuena. No otra vez. ¿Quién abandona a una madre lactante en una tormenta de nieve? ¿Y cuánto tiempo les quedaba? Frederica Mayol había sobrevivido a más inviernos de los que la mayoría de la gente tiene cumpleaños, pero nunca había visto uno como este. A sus 79 años, con las manos temblando de algo más que frío y un corazón que se saltaba latidos como un disco rayado, estaba sola en la cabaña que había heredado, observando cómo las nubes de tormenta se amontonaban sobre las estribaciones de la sierra. El pronóstico había prometido una blanca Navidad, pero esto parecía más un sudario de la naturaleza. La cabaña misma contaba la historia de su vida en capas de pintura descascarillada y madera remendada. Construida en 1947 por su difunto esposo, Tomás, antes de que partiera a la guerra, había resistido 57 inviernos y enterrado 3 generaciones de sueño. Los documentos de la hipoteca, esparcidos sobre la mesa de su cocina, pintaban un panorama más sombrío. 80.000 euros en deudas médicas de la batalla perdida de Tomás contra el cáncer. Los cheques de pensión mensuales de 2.470 €, que apenas cubrían los gastos de calefacción, y una orden de desahucio que entraría en vigor el día después de Navidad. Los dedos curtidos de Frederica recorrieron la placa que colgaba torcida en la pared. Un recordatorio de su tiempo como enfermera. «Si Dios quiere y la mar no revienta», murmuró. Era el dicho favorito de su abuela, el que la había acompañado a través de hospitales de campaña y 3 décadas de viudez. Esos días la mar reventaba con fuerza y el Señor parecía estar probando su fe con una ferocidad que hacía que la guerra en la jungla pareciera una escuela dominical. El sonido de los neumáticos crujiendo en la nieve anunció la llegada de Matías Besares antes de que su sedán negro apareciera a la vista. Matías caminaba como un hombre que había aprendido que el dinero hablaba más fuerte que la conciencia. Su costoso traje contrastaba fuertemente con la pobreza rural que rodeaba la propiedad de Frederica. Había heredado los contratos de la tierra cuando su empresa de construcción había comprado el banco, pero esa noche parecía un hombre que cargaba con su propia pena. La madre de Matías, Patricia, había perdido su batalla contra el cáncer hacía solo unas semanas y los tratamientos experimentales le habían costado todo. El contrato de desarrollo en su maletín era su última oportunidad de evitar la bancarrota. 2.3 millones de euros por los 47 hectáreas de terreno montañoso, virgen de Frederica, suficiente para construir un resort de lujo y salvar su negocio en quiebra. La orden de desahucio que le había entregado 3 días antes le parecía como si estuviera firmando de nuevo el certificado de defunción de su propia madre. Mientras Matías subía los escalones de la cabaña,
sus zapatos pulidos resbalando en el hielo, vio un movimiento debajo de la destartalada terraza. Un par de ojos de color ámbar reflejaron la luz moribunda del atardecer, seguidos por las marcas características de un pastor alemán. La postura protectora de la perra sobre algo escondido en la sombra detuvo a Matías. «Señora Mayol», llamó, su voz cargando con el peso de un deber no deseado. «Tenemos que hablar de estos papeles. El plazo es mañana por la noche y mis inversores no esperarán más allá de la Navidad». Frederica apareció en la puerta, su cabello plateado atrapando la última luz de la tarde de Nochebuena. «Bueno, mira por dónde», dijo, siguiendo la mirada de Matías hacia el escondite improvisado bajo su terraza. «Parece que ambos tenemos visitas de Navidad». La pastora alemana emergió de debajo de la terraza como un fantasma materializado de los recuerdos de Frederica. Rubí, como Frederica la había llamado por el brillo ámbar de sus ojos inteligentes, se movió con la gracia cautelosa de una madre que protegía una carga preciosa. Detrás de ella, acurrucados en un nido improvisado de viejas mantas de caballo y agujas de pino, 6 cachorros diminutos se apretaban para encontrar calor. Desde los escalones de la terraza, Matías podía ver su aliento como pequeñas nubes en el aire helado. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Matías, su voz más suave de lo que Frederica había esperado. La fachada de empresario pareció desmoronarse ligeramente mientras veía a Rubí empujar suavemente al cachorro más pequeño, más cerca de su cuerpo. «3 días ya», respondió Frederica, envolviendo su raído chal más apretado alrededor de sus hombros. Aparecieron poco después de que a la joven familia de allí abajo, en el valle, le embargaran la casa. Probablemente no podían permitirse el lujo de mantener a una perra preñada. La amargura en su voz llevaba el peso de las décadas que había pasado viendo a buena gente perderlo todo por circunstancias fuera de su control. La mandíbula de Matías se tensó. Él mismo había manejado ese desahucio, firmando los papeles con la misma eficiencia mecánica con la que le había entregado la orden de desahucio a Frederica. La familia había pedido un mes más, solo hasta después de Navidad. Pero el plazo del banco había sido tan implacable como el propio invierno. No se le había ocurrido preguntar por mascotas. Rubí observó a Matías con la fatiga de un animal que había aprendido que la bondad humana venía con condiciones. Cuando él dio un paso para ver mejor a los cachorros, ella se interpuso firmemente entre él y sus bebés. Un gruñido profundo retumbó en su pecho como un trueno distante. «Tranquila, chica», dijo Frederica, bajándose con cautela a la altura de Rubí, a pesar de las protestas de sus rodillas artríticas. «Este puede que se vea como un problema, pero sus ladridos son peores que su mordisco». Lentamente extendió una mano, dejando que Rubí tomara su olor, antes de acariciar suavemente la cabeza de la perra. O al menos, eso espero. Matías sacó su teléfono y parpadeó ante la pantalla en la luz menguante. «El centro veterinario está cerrado hasta el día después de Navidad. Personal de guardia por las fiestas». Miró a Frederica, luego de vuelta a la familia acurrucada debajo de la terraza. «No pueden quedarse aquí, Sora Mayol. No con este tiempo. Va a bajar a 20 grados bajo cero esta noche». «¿Y a dónde cree que deberían ir?», preguntó Frederica. Su voz tenía la misma determinación que una vez había exigido respeto en hospitales de campaña militares. «¿Piensa alojar a 6 cachorros recién nacidos en su elegante habitación de hotel?». La acusación se quedó en el aire entre ellos como las nubes de tormenta que se amontonaban por encima. El costoso traje de Matías y sus zapatos pulidos
De repente, se sintieron como una armadura que no podía quitarse. Una protección contra un mundo que le exigía priorizar las ganancias sobre la compasión en cada esquina. «Mire», dijo Matías, pasándose una mano por el cabello. «No soy el villano aquí. Hay 17 familias que dependen de este contrato de desarrollo. Tengo inversores respirándome en la nuca, y si no entrego estos papeles para mañana por la noche, lo pierdo todo». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, revelando la desesperación que tan duro había trabajado para ocultar. Frederica estudió la cara de Matías, reconociendo algo familiar en sus ojos. Su madre lo educó mejor que eso, hijo mío. Las palabras golpearon a Matías como un puñetazo físico. Patricia Besares, de hecho, lo había educado mejor. Había pasado sus últimos meses haciendo voluntariado en el refugio de animales local, a pesar de que el cáncer asolaba su cuerpo. Siempre decía que el carácter de una persona no se mide por cómo trata a aquellos que pueden ayudarla, sino por cómo trata a aquellos que no pueden. «Mi madre ha muerto», dijo Matías en voz baja. La declaración le raspó la garganta. «Cáncer. Hace 6 semanas». La expresión de Frederica se suavizó al instante. «Oh, mi querido, lamento mucho su pérdida». Ella extendió una mano y tocó el brazo de Matías con la misma preocupación suave que le había mostrado a Rubí. ¿Qué edad tenía? 62. Luchó durante meses, pero los tratamientos experimentales... La voz de Matías se apagó mientras observaba las manos curtidas de Frederica acariciar el pelaje de Rubí con infinita paciencia. Lo costaron todo. El seguro no quiso cubrirlos, así que liquidé el negocio, la casa, todo. Como si sintiera el cambio en la conversación, Rubí se relajó ligeramente, aunque mantuvo su postura protectora. El cachorro más pequeño, apenas más grande que el puño de Matías, gimió suavemente y comenzó a arrastrarse hacia el borde del nido de mantas. «Ese», dijo Frederica, señalando al diminuto cachorro. «Lo llamé Esperanza. Creo que nació con algún tipo de problema cardíaco. No se alimenta tan fuerte como los otros». Vio cómo Rubí se movió al instante para llevar al cachorro de vuelta al calor y la seguridad. «Me recuerda a mi hijo Miguel cuando nació. Los médicos dijeron que tal vez no sobreviviría su primer invierno». Matías se encontró arrodillado en la nieve junto a Frederica, lo suficientemente cerca como para ver la respiración trabajosa de Esperanza. ¿Qué le pasó a Miguel? La sonrisa de Frederica contenía tanto orgullo como pena. Se hizo fuerte como un roble, sobrevivió 20 inviernos antes de que la guerra del Golfo se lo llevara. Miró a Matías, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «A veces los más pequeños son los que más duro luchan, hijo mío. A veces solo necesitan a alguien que crea que vale la pena salvarlos». Las primeras nevadas cayeron exactamente a las 20:17, 3 horas antes del pronóstico del servicio meteorológico. Matías las vio flotar sobre las ventanas heladas de la cabaña, como diminutos presagios de la perdición. Cada copo contribuía a la pared blanca que pronto lo atraparía aquí con Frederica y sus invitados no deseados. Su teléfono mostró 17 llamadas perdidas de su socio comercial y un mensaje de texto que le encogió el estómago. Inversores reprograman reunión para mañana a las 9 a.m. Necesitan papeles firmados o el trato se cae. Frederica había insistido en que metieran a Rubí y sus cachorros cuando la temperatura comenzó a bajar inexorablemente hacia 0. Ahora la pastora alemana estaba estirada sobre la alfombra, desgastada frente a la estufa de leña, sus 6 bebés acurrucados contra su cálido vientre, como prueba viviente de que los milagros aún sucedían en un mundo que se había vuelto frío.
Todos, menos Esperanza, que yacía un poco apartada de sus hermanos, su diminuto pecho subiendo y bajando en un ritmo errático que descompasaba el propio corazón de Matías. Se está debilitando, notó Frederica, arrodillándose junto al nido improvisado con los movimientos cautelosos de una persona cuyo cuerpo había absorbido décadas de vida dura. Sus dedos nudosos, firmes a pesar de la artritis, revisaron suavemente la respiración de Esperanza. La hipotermia se está instalando. Incluso con el fuego, está perdiendo demasiado calor corporal. Matías se encontró estudiando los movimientos de Frederica. Reconoció la eficiencia practicada de alguien que había lidiado con la vida y la muerte antes. ¿Quizás usted realmente fue paramédica en la guerra de Vietnam? Da Nang, 1965, respondió Frederica sin levantar la vista de Esperanza. Aprendí rápido que a veces los que parecen más enfermos solo luchan más duro que el resto. Miró significativamente a Matías. Y a veces los que parecen más fuertes son los que más ayuda necesitan. La sutil acusación no se perdió en Maeseyesant. Sacó su teléfono de nuevo. Su pulgar flotó sobre el número de su socio comercial. Una llamada terminaría todo esto. El centro veterinario se llevaría a los perros por la mañana. Frederica firmaría los papeles y él podría salvar lo que quedaba del legado de su madre. Era la elección lógica, la elección financieramente responsable. Rubí levantó la cabeza y miró directamente a Matías, como si pudiera leer sus pensamientos. Sus ojos ámbar contenían una inteligencia que lo incomodaba. Una mirada que le recordó dolorosamente las últimas semanas de su madre, viéndolo agonizar por las facturas de los médicos y las decisiones imposibles. Patricia siempre decía que los animales pueden leer la Sally, murmuró Matías, recordando la frase favorita de su madre. Siempre traía a casa Lungo a los callejeros del refugio. Decía que ellos la habían elegido a ella, no al revés. El rostro curtido de Frederica se suavizó con la comprensión. Una mujer sabia, su madre. ¿Qué diría ella de todo esto? La risa de Matías fue amarga. El sonido se sintió áspero en la silenciosa cabaña. Diría que soy un cobarde. Me diría que el dinero es solo papel, pero el carácter vale para siempre. Se frotó los ojos. El cansancio y el dolor pesaban más que las nubes de tormenta afuera. Es fácil decirlo cuando no estás a 3 semanas de perder todo por lo que has trabajado durante 20 años. Los viejos cristales de la cabaña traquetearon a medida que el viento ganaba velocidad, silbando a través de los huecos en el burlete que Frederica no podía permitirse arreglar. Matías la vio revisar el fuego en la estufa de leña, notando cómo contaba cada leño como un avaro sus monedas. Todo en ese lugar hablaba de una cuidadosa racionamiento, de una vida con menos, de estirar los recursos hasta el límite. ¿Cómo lo hace?, preguntó Matías de repente. Vivir así, quiero decir, sabiendo que cada día podría ser el último aquí. Frederica se sentó en la vieja mecedora de su padre. La madera crujió con un confort familiar. De la misma manera que sobreviví 3 misiones, hijo mío. Un día a la vez, confiando en que el Señor tiene un plan, incluso cuando no puedo ver más allá de mi propia nariz. Señaló a Rubí y a los cachorros. A veces su plan aparece en tu puerta y pide ayuda. Esperanza eligió ese momento para emitir un débil gemido que cortó la defensa de Matías como una cuchilla. Rubí reaccionó de inmediato, lamiendo suavemente a su bebé más pequeño y ajustando su posición para compartir más calor. La devoción era absoluta, incuestionable.
El tipo de amor que Matías no había sentido desde los últimos días de su madre. Encontré algo en las cosas de mi madre, admitió Matías. Su voz apenas se oía por encima del ruido de la tormenta. Una carta que me escribió, sellada en un sobre que dice, en caso de que olvides, ¿quién eres? Sacó el sobre gastado del bolsillo de su chaqueta. Los bordes estaban suaves de tanto tocarlos. No he tenido el valor de abrirla. Frederica se meció suavemente, sus ojos fijos en la figura luchadora de Esperanza. A veces el valor no es abrir cartas, mi querido. A veces es hacer lo correcto cuando todo lo demás se está desmoronando. El teléfono de Matías vibró con otro mensaje de texto. Matías, contesta el maldito teléfono. Necesitamos esos papeles ahora. Se quedó mirando la pantalla. Su pulgar flotó sobre el botón de borrar. Afuera, el viento aullaba como todos los fantasmas de sus fracasos, y adentro, un cachorro moribundo luchaba por cada respiración mientras su madre se negaba a perder la esperanza. La empresa de construcción quiere construir un resort de lujo, dijo Matías finalmente. 47 hectáreas para un spa y campos de golf para personas que nunca supieron lo que es elegir entre la calefacción y la comida. Se miró alrededor de la humilde cabaña con nuevos ojos. Lo van a arrasar todo. La cabaña, la memoria, probablemente construir un estacionamiento donde los bebés de Rubí están aprendiendo a respirar ahora mismo. Frederica siguió meciéndose, pero Matías notó el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Y ganarán suficiente dinero para salvar su negocio. Más que suficiente. Podré pagar las facturas médicas de mi madre, mantener la empresa a flote, incluso expandirme. La voz de Matías sonaba hueca, incluso para él. Todo por lo que he trabajado, todo por lo que ella se sacrificó, depende de que usted firme esos papeles. La respiración de Esperanza se volvió más trabajosa, y el suave gemido de Rubí llenó la cabaña con el sonido de la desesperación maternal. Frederica se levantó de su silla y se arrodilló de nuevo junto al nido. Sus movimientos eran deliberados y seguros. Bueno, dijo en voz baja, creo que deberíamos averiguar cómo mantener vivo a este pequeño hasta que importe. La electricidad se cortó con un último parpadeo que sumió la cabaña en una oscuridad rota solo por el resplandor anaranjado de la estufa de leña. La última conexión de Matías con el mundo exterior murió en el mismo momento en que lo hizo la batería de su teléfono, dejándolo varado en un bolsillo de calor y sombras parpadeantes con una anciana que parecía considerar un desastre como una noche normal. El generador está estropeado desde septiembre, anunció Frederica, moviéndose con la seguridad de alguien que había navegado por esta habitación durante décadas. No pude pagar la reparación después de la última ronda de quimioterapia de Tomás. Salió de la cocina con un brazo lleno de edredones y una lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de la cabaña. Menos mal que aprendí a arreglármelas en lugares donde la luz no funciona. Matías vio con asombro cómo Frederica convertía una crisis en rutina. Sus movimientos eran económicos y decididos a pesar de su edad. Acomodó los edredones alrededor del nido de Rubí, creando un cálido capullo que atrapaba el calor de la estufa de leña. Sus manos, nudosas por la artritis, pero firmes por la experiencia, revisaron a cada cachorro con el toque practicado de alguien que había cuidado de soldados heridos en hospitales de campaña. ¿Cómo está Esperanza?, preguntó Matías, arrodillándose junto al nido. A la luz de la lámpara, el diminuto cachorro se veía aún más frágil. Su respiración era superficial e irregular. Rubí observó el acercamiento de Matías con cautelosa aceptación. Ya no gruñía,
pero estaba claramente lista para intervenir si fuera necesario. No está bien, admitió Frederica. Su honestidad cortó cualquier consuelo falso. La temperatura corporal está bajando y no está respondiendo al calor de su mamá como debería. Miró a Matías, sus ojos reflejando décadas de tomar decisiones imposibles. En la guerra, la llamábamos la hora dorada, la ventana de tiempo en la que aún puedes marcar una diferencia entre la vida y la muerte. Matías pensó en la última noche de su madre, cómo la enfermera de hospicio había hablado en los mismos tonos suaves pero honestos sobre el tiempo que se agotaba y las decisiones que no podían deshacerse. ¿Qué podemos hacer? La sonrisa de Frederica contenía tanto tristeza como determinación. Lo mismo que hice por los chicos heridos a medio mundo de distancia. Luchar como si no hubiera un mañana y confiar en algo más grande que nosotros mismos. Se metió la mano en sus suministros médicos, un botiquín de primeros auxilios maltratado que parecía haber visto un combate real, y sacó una pequeña botella. El calor corporal no es suficiente. Tenemos que calentarla por dentro. ¿Es seguro para un cachorro?, preguntó Matías, viendo a Frederica medir diminutas gotas de coñac en su dedo. Mi querido, la seguridad salió volando por la ventana cuando su familia la abandonó en una tormenta de nieve, respondió Frederica, colocando suavemente su dedo en la boca de Esperanza. A veces, tienes que elegir entre peligroso y muerto. La diminuta lengua del cachorro se movió débilmente contra el dedo de Frederica, y Matías sintió que algo se le aflojaba en el pecho ante la señal de vida. Mientras Frederica trabajaba, comenzó a hablar, como la gente hace cuando el silencio se vuelve demasiado pesado para soportarlo. Su voz tenía el tono de alguien que había pasado largas noches, hablando con soldados heridos para que superaran su dolor, tejiendo historias que los mantuvieran vivos cuando todo lo demás amenazaba con alejarse. Tenía 19 años cuando me embarcaron a Da Nang, dijo ella, continuando con la administración de pequeñas cantidades de coñac mientras monitoreaba la respiración de Esperanza. Creía que sabía todo sobre la vida y la muerte porque vi a mi abuelo morir el invierno anterior. Creía que la escuela de enfermería me había preparado para todo. Se rió suavemente. El sonido llevaba el peso de décadas de sabiduría ganada con esfuerzo. La primera víctima que traté fue un chico de Sevilla que no podía tener más de 18 años. La metralla le había destrozado el pecho y no dejaba de preguntar por su mamá. Matías se encontró absorbido por la historia de Frederica, sus propios problemas temporalmente olvidados, mientras observaba su suave cuidado por Esperanza. Rubí pareció entender que Frederica estaba ayudando, ajustando su posición para darle a la anciana un mejor acceso mientras vigilaba protectoramente. ¿Qué le pasó al soldado?, preguntó Matías. Murió sosteniendo mi mano, llamándome mamá, porque estaba demasiado lejos de casa y demasiado asustado para estar solo. La voz de Frederica se mantuvo firme, pero Matías notó el ligero temblor en sus dedos. Fue entonces cuando aprendí que a veces lo más importante que puedes hacer es simplemente estar allí, cuando alguien está luchando por su vida. Ya sea un soldado o un cachorro, la lucha es la misma. La cabaña se volvió más fría a medida que la noche se hacía más profunda, a pesar del crepitar del fuego en la estufa de leña. Matías se encontró agregando leña con más frecuencia. Se había quitado su costosa chaqueta de traje hace mucho tiempo a favor de una de las viejas camisas de franela de Tomás que Frederica le había insistido en que se pusiera. La transformación se sintió de alguna manera simbólica, como si estuviera despojándose no solo de su ropa, sino de la armadura de la distancia profesional que había usado durante tanto tiempo. «Hábleme de su madre», dijo Frederica de repente,
continuando con su vigilia sobre Esperanza mientras la tormenta se desataba afuera. ¿Cómo era ella antes de que llegara el cáncer? Matías se quedó en silencio por tanto tiempo que Frederica pensó que no respondería. Cuando finalmente lo hizo, su voz llevaba el peso de un dolor demasiado fresco para procesar por completo. Era el tipo de persona que recordaba el cumpleaños de todos, que guardaba sopa en el congelador para los vecinos enfermos, que nunca conoció a un animal callejero para el que no pudiera encontrar un hogar. Levantó a uno de los hermanos de Esperanza, un cachorro macho fornido que inmediatamente comenzó a mordisquear su dedo. Ella siempre decía que la bondad era la única moneda que importaba. Suena a una mujer sabia, notó Frederica, viendo que la respiración de Esperanza parecía un poco más fuerte después del tratamiento con coñac. ¿Qué la hizo cambiar de esa filosofía? La risa de Matías fue amarga, dolorosa de escuchar. Las facturas médicas, los tratamientos experimentales que costaban 40.000 euros al mes, sin garantía de que funcionarían. Las compañías de seguros que encontraban formas creativas de negar la cobertura. Los médicos que miraban las hojas de cálculo en lugar de a los pacientes. Volvió a colocar suavemente al cachorro en el nido y lo vio buscar inmediatamente el calor de sus hermanos. La bondad no paga la quimioterapia, señora Mayol. La compasión no cubre los tratamientos de radiación. Frederica se quedó en silencio por un momento. Sus manos curtidas continuaron con el suave cuidado de Esperanza. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que había visto tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. ¿Sabe lo que aprendí en Vietnam? Los médicos que salvaron más vidas no eran los que tenían más dinero o el equipo más elegante. Eran los que se negaban a rendirse, los que luchaban por cada soldado como si fuera su propio hijo. Miró directamente a Matías, sus ojos reflejando la llama de la lámpara. Su madre no luchó contra el cáncer durante 8 meses porque podía pagarlo. Luchó porque esa era la persona que era. La acusación golpeó a Matías como un puñetazo físico porque era verdad. Patricia Besares había enfrentado su diagnóstico con la misma obstinada determinación que había puesto en todo lo demás en su vida. Se negaba a rendirse incluso cuando las probabilidades se volvían imposibles. Había vendido sus joyas para pagar los tratamientos, hipotecado su casa, agotado sus ahorros de jubilación, todo mientras hacía voluntariado en el refugio de animales, porque los perros no saben que me estoy muriendo. Me hizo prometerle algo, dijo Matías en voz baja. Su voz apenas se oía por encima de la tormenta. Me hizo jurar que no dejaría que sus facturas médicas destruyeran todo lo que habíamos construido. Dijo que el negocio era su legado, que ayudaría a otras familias incluso después de que ella se hubiera ido. Se miró alrededor de la cabaña, notando los muebles desgastados y las paredes remendadas que hablaban de décadas de supervivencia. ¿Cómo puedo honrar esa promesa y aún así vivir conmigo mismo? La respuesta de Frederica fue interrumpida por un cambio en la respiración de Esperanza. Los movimientos del diminuto pecho del cachorro se hicieron más regulares, más fuertes, y comenzó a hacer pequeños ruidos que casi sonaban como ronroneos. Rubí reaccionó de inmediato, lamiendo suavemente la cara de Esperanza y colocándola más cerca de la fuente de leche. Bueno, mira por dónde, exhaló Frederica. Su cara se iluminó con la primera sonrisa genuina que Matías le había visto. Mire cómo se anima esta pequeña luchadora. Matías vio con asombro cómo Esperanza comenzaba a beber con más fuerza de lo que había demostrado desde que la trajeron. La transformación era sutil, pero inconfundible. Una diminuta criatura eligiendo la vida en lugar del camino más fácil de la rendición.
¿Lo logrará?, preguntó Matías, apenas atreviéndose a esperar. La expresión de Frederica se mantuvo cautelosamente optimista. Demasiado pronto para saberlo con seguridad, pero está luchando. A veces eso es todo lo que se puede pedir. Miró a Matías. Sus ojos brillaban con lo que podría haber sido picardía. Igual que sus amigos humanos, creo. El viento afuera comenzó a calmarse ligeramente, aunque la nieve continuaba cayendo en gruesas maen que harían imposible viajar hasta la mañana. A Matías se le ocurrió que su costoso sedán probablemente ya estaba enterrado bajo 1 metro de nieve, atrapándolo aquí hasta que la tormenta pasara. Extrañamente, el pensamiento no lo llenó con el pánico que esperaba. «Señora Mayol», dijo Matías con cautela, «¿qué pasaría si le dijera que hay otra manera, una solución que no la desahucie a usted ni arrase la cabaña?» Frederica levantó una ceja, pero continuó monitoreando el progreso de Esperanza. «Yo diría que ha inhalado demasiados vapores de queroseno, hijo mío, pero estoy escuchando». Matías sacó su teléfono muerto y se quedó mirando la pantalla en blanco que representaba 20 años de meticulosa construcción de negocios. ¿Qué pasaría si en lugar de un resort de lujo desarrollamos otra cosa? Algo que honre lo que este lugar realmente es. ¿Y qué es eso? Matías miró a su alrededor en la cabaña. Ya no la veía como un obstáculo para las ganancias, sino como la base para algo de lo que su madre se habría sentido orgullosa. Un santuario, un lugar donde animales como Rubí y sus cachorros puedan encontrar seguridad, donde las familias puedan sanar juntas. Se encontró con la mirada sorprendida de Frederica. ¿Qué pasaría si convertimos sus 47 hectáreas en el santuario de animales conmemorativo Patricia Besares? Frederica se quedó en silencio por tanto tiempo que Matías comenzó a preocuparse de que había ido demasiado lejos. Cuando finalmente habló, su voz estaba densa de emoción. «Sería una gran empresa, hijo mío. ¿Estás seguro de que está listo para ese tipo de lucha?» Matías miró a Esperanza, que todavía bebía débilmente, pero con creciente determinación. Luego a Rubí, que lo observaba con ojos que parecían contener tanto juicio como esperanza. «Mi madre siempre decía que los mejores legados no son los que te hacen rico, son los que te hacen sentir orgulloso». Afuera, la tormenta continuaba su asalto a la montaña. Pero dentro de la cabaña, calentado por el fuego de la chimenea y la promesa de la mañana, 3 compañeros improbables se instalaron para acompañar a Esperanza a través de su noche más larga. A las 3:45 de la mañana de Nochebuena, Esperanza dejó de respirar. Matías solo había estado durmiendo inquieto en el viejo sillón de Tomás, cuando el repentino y agudo ladrido de Rubí lo despertó. La pastora alemana deambulaba frenéticamente alrededor de su cachorro más pequeño, gimiendo con una desesperación que cortó el aire cálido de la cabaña como una cuchilla. Frederica ya estaba en movimiento. Su cuerpo de 79 años respondía a la crisis con la memoria muscular de décadas de salvar vidas. «No está respondiendo», dijo Frederica. Su voz estaba tranquila, a pesar del pánico que Matías podía ver en sus ojos. Esperanza yacía inerte contra el vientre de Rubí. Su diminuto pecho ya no se movía en el ritmo que les había dado Esperanza solo unas horas antes. «Matías, necesito tu ayuda». Matías se arrodilló junto al nido. Sus manos temblaban mientras Frederica colocaba a Esperanza en una pequeña toalla. El cachorro se sentía imposiblemente ligero, frágil como un huevo de pájaro. Y Matías se horrorizó de que cualquier presión pudiera aplastar lo que quedaba de su vida. Rubí miró con unos ojos que contenían demasiada comprensión, ocasionalmente golpeando las manos de Matías con su nariz como para guiar sus movimientos.
¿Qué hago?, preguntó Matías. Su voz se quebró bajo el peso de una responsabilidad que nunca había querido. Las manos curtidas de Frederica se posaron sobre las suyas, calmándolas con la autoridad tranquila de alguien que había realizado esta danza entre la vida y la muerte innumerables veces. Lo mismo que enseñé a los paramédicos nerviosos en Da Nang. Le daremos respiración y latidos, y no pararemos hasta que ella decida si se queda o se va. Los siguientes 23 minutos se convirtieron en un torbellino de acción desesperada y metódica. Frederica guió a Matías a través de la reanimación del cachorro. Compresiones suaves, con 2 dedos sobre el diminuto corazón de Esperanza, respiraciones cautelosas en sus diminutos pulmones, un monitoreo constante de cualquier signo de respuesta, las costosas manos de Matías, acostumbradas a firmar contratos más que a luchar por la vida, aprendieron el ritmo de la reanimación bajo la paciente instrucción de Frederica. Cuenta hasta 30, luego 2 respiraciones, instruyó Frederica. Su voz nunca perdió su tranquila compostura, incluso cuando el sudor se acumulaba en su frente por el estrés. No te rindas con ella, hijo mío. He visto milagros suceder en situaciones que parecían imposibles. Matías pensó en las últimas semanas de su madre, en cómo había luchado por cada respiración, incluso cuando los médicos se habían rendido. Patricia Besares poseía la misma terca negativa a ceder que él veía ahora en Rubí, que nunca dejó de creer que su bebé volvería a ella. El paralelismo era demasiado obvio para ignorarlo, demasiado doloroso para procesarlo por completo. «Vamos, Esperanza», susurró Matías. Su voz se quebró mientras continuaba las compresiones. «Tu mamá no está lista para dejarte ir, y yo tampoco». El aliento cálido de Rubí en sus manos se sintió como una bendición, una transferencia de energía maternal que le dio la fuerza para seguir adelante cuando su propia determinación comenzó a flaquear. A las 4:10 de la madrugada, Esperanza dio su primera respiración en 23 minutos. Era apenas perceptible, un movimiento titubeante tan leve que Matías pensó que lo había imaginado. Pero el agudo jadeo de Frederica confirmó lo que había visto, y la respuesta inmediata de Rubí, lamiendo suavemente la cara de Esperanza con renovada urgencia, eliminó cualquier duda. «Ahí está», exhaló Frederica. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. «Ahí está nuestra pequeña luchadora». La segunda respiración de Esperanza llegó más fuerte, seguida por una tercera, y luego por el sonido débil pero inconfundible del llanto de un cachorro recién nacido. Rubí gimió de alivio, acomodando a su bebé con cuidado para que bebiera mientras continuaba con sus suaves caricias. Matías se echó hacia atrás sobre sus talones, sus manos temblando de agotamiento y de algo que se sentía como intervención divina. «¿Cómo lo supo?», preguntó Matías, frotándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Cómo supo que volvería?». Frederica sonrió a través de sus lágrimas. Su expresión llevaba el peso de décadas de sabiduría ganada con esfuerzo. «No lo sabía, mi querido, pero aprendí hace mucho tiempo que la esperanza no tiene nada que ver con la certeza. Tiene que ver con negarse a rendirse cuando todo parece imposible». Señaló a Rubí, que ahora acicalaba a Esperanza con cuidado, mientras mantenía una mirada vigilante sobre sus otros 5 bebés. Esa mamá de allí nunca dejó de creer. A veces, ese es el único milagro que necesitas. La intensidad emocional de la última hora había dejado a Matías y a Frederica exhaustos, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dejar el lado de Esperanza. Se sentaron en un silencio de camaradería, observando a la familia reunida con la reverencia de testigos de algo sagrado. La estufa de leña crepitaba suavemente,
y afuera, la tormenta continuaba su asalto a la montaña. Pero dentro de la cabaña, el ambiente se había transformado en algo parecido a la paz. Matías, dijo Frederica en voz baja, rompiendo el silencio. Quiero contarte algo sobre tu madre. Matías levantó la vista, sorprendido. ¿La conocías? La sonrisa de Frederica contenía tanto secreto como tristeza. Patricia Besares hacía voluntariado en el Hospital de Veteranos en Barcelona. Conducía desde la ciudad cada jueves durante 3 años para leerles a los viejos soldados que no recibían visitas. La voz de Frederica llevaba el peso del recuerdo. Yo estaba allí para mis chequeos cardíacos trimestrales y la vi en la sala común, rodeada de hombres que habían olvidado cómo tener esperanza. Tenía esa forma de hacer que todos se sintieran importantes. Matías se quedó mirando a Frederica, procesando esta nueva información sobre la bondad secreta de su madre. Nunca lo mencionó. Claro que no. Por eso era tan especial. Las manos curtidas de Frederica acariciaron a uno de los hermanos de Esperanza, una hembra fornida que se había apoderado del mejor lugar para beber. La última vez que la vi fue hace unos 4 meses. Estaba más delgada, usaba un pañuelo para cubrir donde la quimioterapia le había hecho perder el cabello. Pero aún venía cada jueves, aún traía galletas caseras para las enfermeras. La revelación golpeó a Matías como un puñetazo físico. Hace 4 meses, su madre estaba en el peor tramo de su tratamiento, donde cada día era una lucha solo para levantarse de la cama. La idea de que conducía 40 kilómetros de ida y vuelta para consolar a veteranos moribundos mientras libraba su propia batalla contra el cáncer pintó un cuadro de heroísmo que Matías nunca había comprendido del todo. ¿Qué dijo de mí?, preguntó Matías. Su voz era apenas audible. La expresión de Frederica se suavizó con la comprensión. Estaba orgullosa de ti, hijo mío. Orgullosa y preocupada a partes iguales. Miró directamente a Matías. Sus ojos reflejaron la llama de la lámpara. Dijo que estabas luchando tan duro por salvarla que te olvidarías de salvarte a ti mismo. Dijo que temía que las facturas médicas te convirtieran en alguien que no reconocería. Matías sintió que algo se rompía en su pecho. Una presa de dolor y culpa que se había estado acumulando durante meses. La decepcioné. No pude salvarla. Y ahora estoy a punto de perder todo por lo que ella trabajó. Mi querido, dijo Frederica suavemente. Su mamá no necesitaba ser salvada. Ella necesitaba amor, y se lo diste hasta el final. La voz de Frederica tenía la autoridad de alguien que había consolado a innumerables familias en duelo. La pregunta no es si la decepcionaste. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre quieres ser con el tiempo que te queda? Como si reaccionara al peso emocional de la conversación, Esperanza comenzó a beber con más determinación. Sus diminutas patas amasaban el vientre de Rubí en el ritmo universal de la satisfacción. Los otros cachorros, sintiendo la recuperación de su hermana, se acurrucaron más cerca del calor del cuerpo de su madre. La idea del refugio, dijo Matías de repente. Su voz ganaba fuerza. ¿Podría realmente funcionar? Los ojos de Frederica se iluminaron con posibilidades. 47 hectáreas es más que suficiente espacio para una operación de rescate. La cabaña podría renovarse para ser la sede, y hay suficiente tierra plana junto al arroyo para perreras y áreas de entrenamiento. Señaló la humilde habitación. Este lugar ha sido un santuario para almas rotas durante 50 años. Bien podríamos hacerlo oficial. La mente de Matías comenzó a calcular la logística. Sus instintos de negocios encontraban soluciones prácticas a lo que había parecido un sueño imposible. El préstamo de desarrollo podría reestructurarse con fines benéficos. En lugar de ganancias de un resort de lujo, tendríamos beneficios fiscales y oportunidades de subvención.
Miró a Frederica con creciente emoción. Su experiencia militar nos calificaría para subvenciones específicas para veteranos. El Santuario de Animales Conmemorativo Patricia Besares, para veteranos y sus animales de servicio. Ahora estás hablando mi idioma, dijo Frederica. Su sonrisa se ensanchó. Y Rubí, aquí, podría ser nuestra primera historia de éxito. Una madre que se negó a rendirse con sus bebés, justo como las familias a las que ayudaríamos. Afuera, la tormenta mostró signos de debilitamiento. Los vientos aullantes disminuyeron a un susurro. Dentro de la cabaña, calentado por el fuego de la chimenea y un propósito renovado, Matías sintió que algo se movía en su comprensión del legado y la pérdida. El verdadero regalo de su madre no era el negocio que le había dejado, sino el ejemplo de cómo vivir con dignidad frente a circunstancias imposibles. Señora Mayol, dijo Matías formalmente, quiero retirar la orden de desahucio y ofrecerle una sociedad en su lugar. Partes iguales en el Santuario de Animales Conmemorativo. Patricia Besares, con usted como directora ejecutiva y yo a cargo del desarrollo de negocios. La risa de Frederica fue un sonido lleno de alegría y picardía. Bueno, mira por dónde. ¿Estás seguro de que quiere hacer negocios con una vieja terca y una pastora alemana con personalidad? Matías miró a Esperanza, que ahora bebía pacíficamente junto a sus hermanos, viva porque dos aliados improbables se habían negado a rendirse con ella. Creo que formamos un buen equipo. La cruel ironía de la esperanza es que hace que la caída sea mucho más dura cuando llega. El teléfono de Matías volvió a la vida a las 6:21 de la mañana de Navidad. Inmediatamente, vibró con 17 llamadas perdidas y una cascada de mensajes de texto que pintaban un cuadro de desastre financiero. Los mensajes cada vez más frenéticos de su socio comercial, Marcos, contaban la historia en una brutal taquigrafía. Inversores se retiran. El banco ha cancelado el préstamo. Tienes hasta las 9 a.m. o lo perdemos todo. Frederica vio el rostro de Matías desmoronarse mientras leía los mensajes. La alegría y el propósito que habían descubierto durante la noche se evaporaron como la niebla de la mañana. Esperanza continuó bebiendo pacíficamente, ajena a que su rescate se había vuelto irrelevante, frente a fuerzas mayores, fuera de su control. ¿Qué pasa, hijo mío?, preguntó Frederica, aunque la devastación en la expresión de Matías ya le decía todo lo que necesitaba saber. Se acabó, dijo Matías. Su voz era hueca por la derrota. Mi socio invirtió el fondo de emergencia en criptomonedas sin decírmelo. Lo perdimos todo, de la noche a la mañana. Le mostró la pantalla a Frederica, aunque los números podrían haber estado escritos en un idioma extranjero. El préstamo de desarrollo vence para su pago total a las 9 a.m. de hoy, o confiscan todos los activos, incluyendo los contratos de compra de su tierra. Frederica sintió que su corazón se hundía, incluso mientras su mente corría con posibilidades. ¿Cuánto deben? 2.3 millones de euros, dijo Matías. Su risa fue amarga. El sonido se sintió áspero en la pacífica cabaña. Tengo 500 € en mi cuenta personal y un coche que probablemente está enterrado bajo 1 metro de nieve. Se miró alrededor de la cabaña con nuevos ojos. Ya no veía un futuro refugio, sino el lugar de descanso final de los sueños de su madre. Lo siento, señora Mayol. La orden de desahucio sigue en pie. Le embargarán el día de Navidad. Rubí levantó la cabeza, como si sintiera el cambio de humor. Sus ojos ámbar se movían entre Matías y Frederica,
con la inteligencia que había hecho de los pastores alemanes, compañeros legendarios. Esperanza continuó bebiendo, su diminuto cuerpo un testamento a fe y la fragilidad de la vida y la crueldad del momento. Frederica se levantó de su silla con los movimientos cautelosos de alguien cuyos huesos habían absorbido demasiados inviernos en la sierra. Matías, mi querido, hay algo que necesito mostrarte. Desapareció en el dormitorio, sus pasos crujiendo sobre las viejas tablas del suelo. Cuando regresó, llevaba un sobre de manila amarillento y una pequeña caja de metal que había visto mejores décadas. Tomás me dejó esto antes de ir a la guerra, dijo Frederica, sentándose de nuevo en su mecedora. Me hizo prometer que no lo abriría a menos que las cosas se volvieran realmente desesperadas. Se miró alrededor de la cabaña, notando la pintura descascarillada y los muebles desgastados que contaban la historia de 50 años de supervivencia. Yo diría que perderlo todo en Nochebuena califica como desesperado. Matías observó con desconcierto cómo Frederica abría la caja con una diminuta llave que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Dentro, envueltos en tela aceitada, que olía a aceite de máquina y a viejos sueños, había documentos cuyo contenido le cortó la respiración a Matías. Seguro de vida para Tomás, dijo Frederica. Su voz estaba tranquila a pesar del temblor en sus manos. Lo contrató antes de la guerra, creyendo que tal vez no regresaría. Cuando lo hizo, lo olvidó. Y yo, bueno, tenía demasiado miedo de comprobar si seguía siendo válido después de todos estos años. Sostuvo un documento con números que hicieron que los ojos de Matías se abrieran. Dice que vale 1.8 millones de euros, ajustado por la inflación y el interés compuesto durante 70 años. Matías se quedó mirando los papeles, temiendo creer lo que veía. Señora Mayol, eso es casi suficiente para cubrir el préstamo. Casi, estuvo de acuerdo Frederica. Pero no del todo. Aún nos faltarían $500,000. Luego abrió el sobre de Manila, revelando escrituras y planos que pintaban un cuadro diferente de la propiedad. Claro, eso es asumiendo que solo hablamos de las 47 hectáreas que el banco conoce. Frederica extendió los papeles topográficos sobre la mesa de su cocina, señalando los límites de la propiedad que iban mucho más allá de lo que Matías había asumido. El padre de Tomás compró esta tierra durante la Depresión, cuando la gente la vendía por una miseria. Los registros oficiales muestran 47 hectáreas, porque eso es todo lo que registraron con la provincia para mantener los impuestos bajos. Su dedo trazó límites que abarcaban casi 3 veces el área declarada. La verdad es que somos dueños de 130 hectáreas de terreno montañoso de primera. La mente de Matías corrió con los cálculos. 132 hectáreas de terreno virgen en la sierra, valorado correctamente y desarrollado responsablemente, podría valer mucho más que los 2.3 millones de euros que necesita. ¿Por qué no me lo dijo antes? La sonrisa de Frederica llevaba el peso de décadas de cautela aprendida por las malas. Mi querido, he pasado por suficientes tiempos difíciles para saber que no pones todas tus cartas sobre la mesa hasta que sabes quién está en la mesa contigo. Señaló a Rubí y a sus cachorros, bebiendo. Se necesita una persona especial para pasar la víspera de Navidad salvando cachorros en lugar de contar dinero. Necesitaba saber qué clase de hombre eres. La revelación debería haber llenado a Matías de alivio, pero en su lugar sintió el peso aplastante de una nueva responsabilidad. Señora Mayol, si usamos el dinero de este seguro y desarrollamos la tierra adicional, podríamos salvarlo todo. El negocio, el refugio, su hogar. Se detuvo cuando se dio cuenta de las implicaciones. Pero este dinero del seguro
era para usted. Su seguridad, su atención médica, su futuro. Las manos curtidas de Frederica se extendieron para acariciar la diminuta cabeza de Esperanza. La respiración tranquila del cachorro era un pequeño milagro en una mañana de decisiones imposibles. Hijo mío, tengo 79 años, un corazón enfermo y no me queda familia. Ese dinero en una cuenta bancaria no va a traer de vuelta a Tomás ni a hacerme joven de nuevo. Miró directamente a Matías. Sus ojos eran brillantes con lágrimas no derramadas. Pero usarlo para salvar animales y ayudar a las familias a sanar, ese es un legado que vale la pena dejar. Matías sintió que la emoción amenazaba con abrumarlo mientras se daba cuenta de lo que Frederica le estaba ofreciendo. Ella arriesgaría todo por un refugio que podría no funcionar, por una sociedad con alguien que acababa de conocer. Lo he estado observando durante las últimas 12 horas, Matías Besares, dijo Frederica con firmeza. Te he visto elegir ayudar en lugar de obtener ganancias. Te he visto luchar por la vida de un cachorro como si fuera tu propio hijo. Te he visto honrar la memoria de tu madre, convirtiéndote en el hombre que ella te crió para ser. Señaló alrededor de la cabaña. Este lugar ha sido un hogar para almas rotas durante 50 años. Me parece justo hacerlo oficial. Rubí eligió ese momento para levantarse y estirarse. Pasó con cautela sobre sus cachorros, bebiendo para acercarse a Matías. Se sentó directamente frente a él. Sus ojos inteligentes estudiaron su rostro con la seriedad de un juez emitiendo un veredicto. Luego, para el asombro de Matías, colocó su gran pata sobre su rodilla en un gesto que solo podía describirse como aceptación. Bueno, mira por dónde, se rió Frederica, limpiándose las lágrimas de los ojos. Parece que Rubí acaba de emitir su voto a favor de la sociedad. Matías extendió la mano con cautela para acariciar la cabeza de Rubí, maravillado por la confianza que le estaba mostrando. Apenas 24 horas antes, había sido una protectora salvaje que no lo dejaba acercarse a sus bebés. Ahora lo acogía en su manada, aceptándolo como familia. Hay una cosa más, dijo Frederica. Su voz tomó un tono de picardía. Este seguro de vida tiene una cláusula que anula el pago si la tierra se vende con fines comerciales dentro de los 5 años posteriores a la reclamación del beneficio. Su sonrisa se hizo más amplia ante la expresión de asombro de Matías. Tomás era más listo de lo que parecía. Quería asegurarse de que esta tierra se mantuviera salvaje. Matías se rió a pesar de todo, reconociendo el chiste cósmico en su situación. Entonces, incluso si quisiéramos vender a los constructores, no podríamos hacerlo sin perder el dinero que necesitamos para no tener que vender a los constructores. A Tomás siempre le gustaron sus ironías, estuvo de acuerdo Frederica. Parece que estamos condenados a ser gente decente, nos guste o no. Afuera, la tormenta finalmente se rompió. La débil luz del sol se filtró a través de las nubes para revelar un mundo que había sido transformado por la nieve. El costoso sedán de Matías estaba de hecho enterrado, pero la vieja camioneta de Frederica, con cadenas para la nieve, podría bajar por la montaña hasta la ciudad. Tenían menos de 3 horas para llegar al banco, presentar el reclamo del seguro y reestructurar el préstamo de desarrollo como una subvención para el refugio de animales sin fines de lucro. ¿Está segura, señora Mayol?, preguntó Matías una última vez. Una vez que tomemos este camino, no habrá vuelta atrás a la vida simple. Frederica miró alrededor de la cabaña que la había albergado durante 50 años, luego a Rubí y a sus bebés, que representaban tanto la fragilidad como la resiliencia de la esperanza. Hijo mío,
Dejé de creer en la vida simple el día que me fui a la guerra, pero nunca dejé de creer en la vida correcta. Esperanza abrió los ojos por primera vez. Diminutas pupilas azules que se enfocaron en el rostro de Matías con la claridad de un nuevo comienzo. La llamada que lo destrozó todo llegó a las 7 de la mañana, justo cuando Matías y Frederica cargaban a Rubí y a sus bebés en la caja de la camioneta para el viaje desesperado a la ciudad. El socio comercial de Matías, Marcos, hablaba en el tono profesional y entrecortado de un hombre que entregaba una sentencia de muerte. Matías, lo siento, pero los inversores se enteraron de la póliza de seguro de Frederica. La voz de Marcos se entrecortaba por la mala recepción del teléfono en la montaña. Afirman que son activos ocultos y exigen la divulgación completa de todas las participaciones financieras de inmediato. Adelantaron el plazo a las 8:30. Matías sintió que la sangre se le escurría del rostro mientras procesaba las implicaciones. ¿Cómo se enteraron del seguro de Frederica? Alguien filtró la información, los registros de la propiedad, los registros de seguros, todo. La voz de Marcos tenía el paste y el peso de la derrota. También saben sobre la tierra adicional. Dicen que si no pagamos por completo a las 8:30, ejercen su derecho a confiscar todas las garantías, toda la propiedad que se consideró para el desarrollo. Frederica, que había estado escuchando desde el asiento del conductor, sintió que su ritmo cardíaco se disparaba peligrosamente. Los medicamentos que se había saltado para ahorrar dinero para comida de perro la estaban alcanzando. Un dolor en el pecho le bajó por el brazo izquierdo como un relámpago. Se agarró al volante, tratando de ocultar su angustia a Matías. Pero Rubí lo notó de inmediato, gimiendo suavemente y empujando su nariz contra la nuca de Frederica desde la parte trasera. «Señora Mayol», dijo Matías, terminando la llamada y notando la palidez en la cara de Frederica. «¿Está bien?» «Solo estoy cansada, mi querido», mintió Frederica, aunque su voz sonaba tensa, incluso para ella. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Matías miró su reloj. Los números se veían ligeramente borrosos por su agotamiento y el estrés. 87 minutos para conducir 40 kilómetros por carreteras de montaña cubiertas de nieve, presentar documentos de seguro que normalmente tardan 2 semanas en procesarse y convencer a un banco de reestructurar un préstamo de millones de euros en Nochebuena. Se rió amargamente. Incluso si llegamos a la ciudad, no hay forma de que la compañía de seguros procese un reclamo tan rápido. Frederica encendió el motor de la camioneta. El viejo camión protestó, pero finalmente arrancó en el frío. «Hijo mío, estás pensando como un hombre de negocios cuando necesitas pensar como un soldado». Puso el camión en marcha. Las cadenas para la nieve se engancharon en la nieve con determinación. A veces, imposible solo significa que aún no has encontrado a la persona adecuada para pedirle ayuda. Mientras se dirigían por la carretera de la montaña, Frederica compartió una historia que reveló otra capa de su notable pasado. El viejo amigo del ejército de Tomás, Jacobo Saavedra, trabaja en la agencia de seguros de la ciudad, ha procesado reclamos durante 40 años, conoce cada laguna y procedimiento de emergencia que existe. Tomó una curva cerrada con una habilidad practicada, aunque Matías notó que sus manos temblaban en el volante. Más importante aún, la hija de Jacobo, Sara, dirige el banco local. A veces no se trata de lo que sabes, sino de a quién has ayudado a lo largo de los años. Matías se maravilló de la red de conexiones de Frederica, construida durante décadas de bondad tranquila y participación comunitaria. ¿De verdad cree que nos ayudarán? Mi querido, si has vivido en un pequeño pueblo de montaña durante 50 años, si has llevado cazuelas a cada funeral y ropa de bebé a cada bautizo,
si te has sentado con niños enfermos y has ayudado a enterrar a viejos amigos. La voz de Frederica se apagó cuando otro dolor en el pecho la golpeó, pero se obligó a continuar. La gente recuerda, y a veces, cuando más lo necesitas, te lo devuelven. Rubí, sintiendo la angustia de Frederica, comenzó a deambular inquietamente por la parte trasera de la camioneta. Sus instintos maternales se extendían más allá de sus propios bebés a las personas que los habían salvado. Esperanza, ahora lo suficientemente fuerte como para mantener la cabeza en alto, parecía observar el paisaje que pasaba con la vigilancia de alguien que entendía que su mundo estaba a punto de cambiar dramáticamente. El viaje a la ciudad se convirtió en una carrera contra múltiples relojes. El plazo de las 8:30, el corazón de Frederica que fallaba, y la recuperación continua de esperanza de su experiencia cercana a la muerte. Matías se encontró haciendo promesas a un Dios en el que no estaba seguro de creer, negociando con el universo por el tiempo suficiente para salvar los pedazos de su mundo destrozado. A las 8:07 llegaron al estacionamiento de Seguros Saavedra, solo para encontrar la oficina a oscuras y cerrada. Un letrero, escrito a mano en la puerta, decía: cerrado en Nochebuena, contacto de emergencia, 555-1788. El corazón de Matías se hundió al darse cuenta de que su última esperanza se les escapaba. Pero Frederica ya estaba marcando el número de emergencia con la certeza de alguien que nunca había aprendido a aceptar la derrota. Jacobo, soy Frederica Mayol. Sí, sé que es Nochebuena, mi querido, pero necesito un milagro y tú eres el único que puede hacerlo. La voz de Frederica llevaba el peso de décadas de amistad mientras explicaba su situación en frases rápidas y urgentes. Matías pudo escuchar las protestas de Jacobo a través del teléfono, pero la respuesta de Frederica fue rápida y decidida. Jacobo Saavedra, tu padre sirvió en la guerra con mi Tomás, y cuando regresó con un shock de granada, ¿quién se sentó con tu mamá cada noche hasta que mejoró? ¿Quién traía comida cuando no podía trabajar durante 6 meses? La magia de la lealtad de un pueblo pequeño funcionó más rápido que cualquier burocracia corporativa. En 15 minutos, Jacobo Saavedra llegó a su oficina en pijama y con un abrigo de invierno. Lo siguió su hija Sara, que dirigía el banco local. Lo que siguió fue un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y procedimientos de emergencia que doblaban cada regla en el libro. La póliza de seguro es legítima, confirmó Jacobo. Sus dedos volaron sobre el teclado de su computadora. Tomás mantuvo las primas al día a través de débitos bancarios automáticos de los que ninguno de ustedes sabía. Un hombre sabio que planeó un futuro que esperaba no necesitar nunca. Miró a Frederica con admiración. El valor de la póliza es de 1.8 millones de euros exactos, pero hay una cláusula de aceleración por emergencia que puede transferir los fondos en 2 horas. Sara, mientras tanto, estaba haciendo su propia magia con el préstamo de desarrollo. Puedo reestructurarlo como un préstamo de desarrollo sin fines de lucro con un plan de pago de 12 meses, explicó. La pantalla de su propia computadora se llenó de cálculos financieros. El estatus de sin fines de lucro nos da beneficios fiscales que en realidad hacen que el trato sea más atractivo para los inversores. Matías vio con asombro cómo décadas de relaciones comunitarias transformaban una situación imposible en una solución compleja pero factible. ¿Qué pasa con la tierra adicional? ¿No exigirán los inversores los derechos de desarrollo completos? La sonrisa de Frederica guardaba secretos que Matías solo ahora estaba empezando a entender. Mi querido, esa tierra adicional no es edificable.
Fue designada como una cuenca hidrográfica protegida hace 3 años. Sacó otro conjunto de papeles de su interminable suministro de documentos ocultos. Tomás presentó la servidumbre de conservación en 1998. La tierra, que no se puede desarrollar para fines comerciales, pero se puede usar para actividades agrícolas o educativas sin fines de lucro. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar cuando Sara terminó la reestructuración del préstamo. El santuario de animales conmemorativo, Patricia Besares, califica para el estatus de sin fines de lucro agrícola, lo que significa que la servidumbre de conservación en realidad protege su inversión mientras les da beneficios fiscales. Ella levantó la vista de su computadora y sonrió. Sus inversores están consiguiendo un trato mejor de lo que imaginan. A las 8:29, con 1 minuto de sobra, el teléfono de Matías sonó con la confirmación de que la reestructuración del préstamo había sido aprobada y los fondos del seguro transferidos. La crisis inmediata había pasado, pero Matías podía ver que Frederica estaba pagando un alto precio por el estrés de la mañana. Su cara estaba gris de agotamiento y se aferraba al borde del escritorio de Jacobo para mantenerse de pie. «Señor Ramayol», dijo Matías suavemente, «creo que tenemos que llevarla a un médico». La protesta de Frederica fue interrumpida por Rubí, que había estado mirando a través de la ventana de la oficina y ahora ladraba con urgencia ante la angustia de Frederica. La inteligencia de la pastora alemana se hacía más clara con cada hora. Su capacidad para leer las emociones humanas rivalizaba con la de cualquier perro de terapia entrenado. «El perro tiene razón», dijo Sara. Su entrenamiento de enfermería de sus días antes de la banca entró en acción. Frederica necesita atención médica de inmediato. Mientras ayudaban a Frederica a subir al sedán recién desenterrado de Matías, ella logró una última revelación que puso todo en una nueva perspectiva. «Matías, mi querido, hay una cosa más que necesitas saber sobre esta idea del refugio». Su voz era débil, pero decidida. «Tu madre, Patricia, dejó planes detallados para este tipo de lugar en sus archivos de voluntariado en el hospital de veteranos. Había soñado con ello durante años». Matías miró a Frederica en estado de shock cuando se dio cuenta de las implicaciones. Ella lo planeó. La sonrisa de Frederica fue pacífica, a pesar de su dolor. Una mujer sabia, su madre, sabía que la mejor manera de salvar a alguien a veces es darles algo que valga la pena salvar. Miró de vuelta a Rubí y a sus bebés, que ahora estaban a salvo en sus jaulas de transporte. Le habría encantado conocer a Rubí y a Esperanza. En el camino al hospital, Matías se dio cuenta de que el verdadero legado de su madre no era el negocio que le había dejado, sino el ejemplo de cómo construir algo significativo de las ruinas de la pérdida. El santuario de animales conmemorativo. Patricia Besares no solo salvaría animales, salvaría las personas que habían olvidado cómo tener esperanza. El suave gemido de esperanza desde la parte trasera parecía hacerse eco de ese sentimiento. Una pequeña voz que declaraba que a veces los luchadores más pequeños proyectan las sombras más largas. Un año después, Frederica Mayol estaba de pie en el patio principal del santuario de animales conmemorativo Patricia Besares, observando a Matías guiar a un joven veterano llamado Miguel García a través de su primera reunión con un pastor alemán llamado Valor. De México, uno de los hermanos de Esperanza, que había demostrado una aptitud excepcional como perro de terapia. La nieve de diciembre caía suavemente a su alrededor, muy diferente de la ventisca que casi lo había destruido todo 12 meses antes. Pero Frederica aún sentía un aleteo de ansiedad cada vez que se acercaban las tormentas invernales. «Tómate tu tiempo, Miguel.
llegó la voz de Matías a través del patio, con la paciencia que Frederica lo había visto desarrollar a través de meses de trabajar con animales traumatizados y sus compañeros humanos igualmente traumatizados. Valor sabe que estás nervioso. Deja que él se acerque a ti. Frederica sonrió mientras observaba la cautelosa danza entre el hombre y el perro, recordando sus propias interacciones vacilantes con Rubí hace poco más de un año. El refugio ahora albergaba a 47 animales rescatados, desde la camada original de Rubí hasta un border collie de 3 patas llamado Triunfo, que se había convertido en el recibidor no oficial de las familias visitantes. Lo que había comenzado como un intento desesperado de salvar a un cachorro moribundo se había convertido en algo que ni Matías ni Frederica podrían haber imaginado. La cabaña renovada ahora servía como la oficina principal del refugio. Sus paredes estaban revestidas con fotos de adopciones exitosas y cartas de familias cuyas vidas habían sido transformadas por sus compañeros de 4 patas. La imagen favorita de Frederica colgaba sobre el escritorio de Matías. Esperanza, ahora una perra sana de 1 año con los ojos inteligentes de su madre, usaba un pequeño chaleco de perro de terapia mientras se sentaba junto a un veterano mayor en silla de ruedas en un hospital en Barcelona. «Señora Frederica», llamó una voz familiar desde atrás. Se dio la vuelta para ver a Lucía López, la veterinaria que se había convertido en la esposa de Matías 3 meses antes, acercándose a ella con un portapapeles y el tipo de sonrisa que generalmente significaba buenas noticias. «Acabo de recibir los resultados de las pruebas de la última evaluación de Esperanza. Ha pasado oficialmente todas las certificaciones de perros de terapia». Frederica sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. El viaje de Esperanza de un cachorro moribundo que no podía respirar a un perro de terapia certificado que podía detectar convulsiones y ataques de pánico se había convertido en la historia de éxito más grande del refugio. Esa pequeña luchadora lo logró, ¿verdad? Lucía asintió con entusiasmo. Comienza su trabajo la próxima semana con los servicios de veteranos. Su primera asignación es con una anciana llamada Margarita que perdió a su esposo en la guerra. La voz de Lucía se suavizó ante la gravedad de la coincidencia. Margarita pidió específicamente un perro que entendiera el dolor. La ironía no se perdió en Frederica. Esperanza, que había sido salvada por los esfuerzos combinados de una veterinaria que había perdido todo y un empresario que casi había perdido su alma, ahora dedicaría su vida a ayudar a otros a navegar por sus propias experiencias de dolor y trauma. Era el tipo de justicia poética que Frederica había llegado a reconocer como la forma en que el universo sanaba viejas heridas. «¿Dónde está Rubí?», preguntó Frederica, notando la ausencia de la matriarca no oficial del refugio. «Está enseñando modales a los recién llegados», se rió Lucía, señalando un gran recinto donde Rubí estaba demostrando a un grupo de cachorros recién rescatados cómo interactuar suavemente con los visitantes humanos. A casi 6 años, Rubí había pasado de ser una madre desesperada que protegía a sus bebés a una sabia matriarca que parecía entender que su papel era preparar a otros animales para una integración exitosa en las familias humanas. Matías se acercó a ellas, limpiándose la nieve de la chaqueta, con la expresión de tranquila satisfacción que Frederica asociaba con otra adopción exitosa. «Miguel se lleva a Valor a casa para una semana de prueba», anunció. «Su terapeuta cree que la estructura de cuidar a un perro de terapia lo ayudará con sus problemas de ajuste». Frederica asintió con aprobación. Había aprendido a reconocer los signos de TPT en los veteranos que visitaban el refugio, viendo en sus ojos la misma mirada atormentada que había visto en demasiados soldados jóvenes durante su servicio en la guerra.
El enfoque único del refugio de unir animales traumatizados con humanos traumatizados había demostrado ser notablemente efectivo para sanar a ambas especies simultáneamente. ¿Alguna noticia de la Tierra con respecto al permiso de expansión?, preguntó Frederica, refiriéndose al ambicioso plan de Matías de agregar una instalación de terapia equina y un jardín conmemorativo para veteranos. La sonrisa de Matías se hizo más amplia. Aprobado esta mañana. La construcción comienza en la primavera, lo que significa que estaremos listos para el programa de campamento de verano. El campamento de verano, diseñado para unir a familias militares y animales rescatados, representaba el cumplimiento de un sueño que había comenzado con el voluntariado de su madre en el hospital de veteranos. Justo a tiempo, Rubí apareció al lado de Frederica. Su hocico, ahora gris, mostraba la sabiduría de un perro que había visto sus propios sueños imposibles hacerse realidad. Llevaba una pelota de tenis en la boca, una pista no tan sutil de que incluso los asuntos importantes del refugio podían esperar unos minutos de juego. «Está bien, vieja», se rió Frederica, tomando la pelota y arrojándola por el patio. «Pero es la última, antes de la cena». Rubí persiguió la pelota con el entusiasmo de un cachorro. Su alegría era lo suficientemente contagiosa como para provocar risas en el pequeño grupo de visitantes que recorrían las instalaciones. La rutina nocturna en el refugio se había convertido en el momento favorito de Frederica del día. A medida que el sol se ponía detrás de las montañas de la sierra, pintando los picos nevados en tonos de rosa y oro, los animales se acomodaban con la satisfacción de criaturas que habían aprendido a confiar en el mañana. Matías y Lucía hacían sus rondas finales, revisando a los animales y asegurando la instalación, mientras Frederica realizaba su propio ritual, sentada en la vieja mecedora de Tomás y observando la escena pacífica. «¿Sabe, Frederica?», dijo Matías, sentándose en la silla a su lado. «Siempre me pregunto, ¿qué diría mi madre de todo esto?». La sonrisa de Frederica llevaba el calor del recuerdo compartido. «Probablemente diría que finalmente te diste cuenta de que las mejores inversiones no se pueden medir en euros». Matías asintió, su mirada siguiendo a Esperanza mientras demostraba sus habilidades recién dominadas a un grupo de terapeutas. «El refugio es apenas rentable financieramente, pero las verdaderas ganancias se miden en colas, moviéndose, y segundas oportunidades». Lucía se unió a ellos en la terraza, llevando 2 tazas humeantes de chocolate caliente y con la expresión de alguien que tenía noticias que compartir. «Matías, necesito decirles algo a los dos». Hizo una pausa dramática. Su sonrisa se hizo más amplia. «La Administración Nacional de Veteranos llamó esta tarde. Quieren usar nuestro programa como modelo para la terapia basada en refugios en todo el país». Frederica sintió una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con el reconocimiento y todo que ver con la validación. La carrera desesperada que habían hecho en Nochebuena se había convertido en algo que tenía el potencial de ayudar a miles de veteranos y animales rescatados en toda la nación. «Hay más», continuó Lucía. «La subvención que ofrecen financiaría la expansión a 5 comunidades más, con financiación garantizada durante 10 años». Miró a Matías con la expresión de una mujer que veía los sueños de su esposo superar sus expectativas más descabelladas. El santuario de animales conmemorativo, Patricia Besares, podría convertirse en una realidad de costa a costa. Matías se quedó en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de lo que Lucía estaba describiendo. Frederica podía verlo calcular no solo las implicaciones financieras, sino también el costo humano de una expansión tan rápida. «Eso es mucha responsabilidad», dijo finalmente.
Mi querido, dijo Frederica suavemente, tu madre no hizo voluntariado en el hospital de veteranos porque fuera fácil. Lo hizo porque era necesario. Señaló al refugio, donde animales y personas aprendían a sanar juntos bajo el sol poniente. Algunas responsabilidades te eligen, te sientas listo o no. Rubí eligió ese momento para regresar con su pelota de tenis, dejándola caer a los pies de Frederica con la expresión expectante de un perro que había aprendido que la paciencia generalmente se recompensaba con otro juego. Pero en lugar de lanzar la pelota, Frederica se agachó y rascó a Rubí detrás de las orejas, maravillada de lo lejos que todos habían viajado desde esa desesperada noche de Navidad. ¿Sabe lo que pienso?, dijo Frederica, mirando a Matías y Lucía con la certeza de alguien que había sobrevivido a suficientes situaciones imposibles como para reconocer cuando el universo ofrecía un regalo. Creo que Patricia diría que la mejor manera de honrar a las personas que perdiste, a veces, es salvar a las que aún no has conocido. Esperanza apareció al borde de la terraza. Su chaleco de perro de terapia estaba bien ajustado, y sus ojos inteligentes reflejaban la última luz del atardecer de la sierra. Se sentó perfectamente quieta, demostrando la compostura y la dignidad que la convertirían en la compañera ideal para alguien que aprende a vivir con heridas invisibles. Hace un año, dijo Matías en voz baja, pensé que salvar a Esperanza era darle una oportunidad de vivir. Ahora me doy cuenta de que ella nos salvó a nosotros. Frederica asintió, entendiendo que el verdadero milagro de esa Nochebuena no había sido el cachorro que había aprendido a respirar de nuevo, sino las personas que habían aprendido a tener esperanza de nuevo. El santuario de animales conmemorativo Patricia Besares era más que un resbaez. Era la prueba de que las partes más rotas, cuando se juntan con paciencia y amor, pueden crear algo más fuerte que el original. A medida que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo claro de la sierra, Frederica sintió la presencia de Tomás, tan segura como si estuviera sentado a su lado. La tierra que había amado, la cabaña que había construido, los sueños que había plantado en la tierra de la sierra, finalmente habían florecido en algo digno de su sacrificio. Bueno, dijo Frederica, levantándose de su silla con los movimientos cautelosos de alguien cuyo cuerpo se había ganado cada crujido y protesta. Supongo que deberíamos empezar a planificar un futuro más grande de lo que podríamos haber imaginado. El suave ladrido de Esperanza pareció hacer eco de la aprobación. Un sonido lleno de promesa y la creencia inquebrantable de que el mañana traería nuevas oportunidades para elegir el amor sobre el miedo. A los 79 años, Frederica Mayol había enterrado los sueños de 3 guerras y había aceptado que la soledad era el precio de sobrevivir a todos los que amaba. Su pensión apenas cubría los gastos de calefacción. Las facturas médicas del cáncer de su esposo amenazaban con robarle su hogar, y la Nochebuena la encontró eligiendo entre los medicamentos para el corazón y la bondad hacia un cachorro moribundo. Pero a veces, Dios envía ángeles con 4 patas y ojos color ámbar y, a veces, los mayores milagros vienen en los paquetes más pequeños. Cuando Frederica eligió la compasión sobre la autoconservación, cuando ella y un afligido empresario llamado Matías pasaron la Nochebuena luchando por la vida de Esperanza, descubrieron que las personas rotas no solo sanan, sino que también construyen santuarios. El santuario de animales conmemorativo. Patricia Besares. Ahora ayuda a cientos de veteranos y animales rescatados a encontrar su camino de regreso al amor, demostrando que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para importar. Nunca es demasiado tarde para dejar un legado que valga la pena recordar.
Frederica aprendió que los años dorados no se tratan de terminar con gracia. Se trata de plantar semillas para jardines que nunca verás florecer. Se trata de elegir la esperanza cuando todo parece desesperanzador. Se trata de descubrir que el mayor propósito en la vida puede estar esperando justo en tu puerta. Si quieren saber cómo esta historia continúa, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta al video.